Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo y dónde nos estén escuchando. Bienvenidos a Historia Histérica, el podcast en el que dos amigos te hablarán de historia como lo que es, como un chisme y como te habría gustado que te la contaran en el colegio. Yo soy Juanse, me pueden encontrar en todas partes como Calavera Barbada, y conmigo está Lina, nuestra Valquiria del Valhalla, Valquiria, Thor, tema que está como muy de moda. Sí, ¿Cómo va? ¿Cómo va todo? bien, bien, Juanse, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas, todos, todes, como se identifiquen. Bienvenidos a un nuevo capítulo. Bienvenido, Juanse, tú también. Siempre tú me haces la bienvenida a mí, pero yo nunca te lo digo. Bienvenido, Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. welcome. Pero bueno, hoy aprovechando, bueno, estamos grabando de noche y aprovechando el audio, vamos a empezar con las pistas del capítulo de hoy. ¿Te parece bien? De una, de una. De una. A ver, tres pistas así lanzadas, rápidas. Hacha, la primera. La segunda pista, 4 de agosto. Y la tercera, enfermos. Hacha, 4 de agosto, enfermos. 4 de agosto. No, sano. Y tú por ahí habías dicho que tenía que ver con un tema de una canción paranormal, pero sigo, A ver, no sigo sé si sin. sea una canción paranormal, pero sí suena como una canción paranormal Ok, porque a mí me dio mucho miedo. ok. Ayer cuando la escuché yo dije, miércoles, y esto lo escuchan los niños y lo juegan los niños, ¿sí? Entonces, es una historia muy conocida. Es un personaje y es una mujer. Curiosamente, no tiene que ver con el tema de la política. Y digo curiosamente porque para la fecha y del país en el que vamos, del que vamos a hablar también, todo tenía que ver con el tema de la política, ¿sí? Hace Vale. parte del folclore norteamericano. Y al igual que en Colombia y en varios países a nivel mundial, los asesinatos pasan a ser contados a modo de historia o a modo de canción o de baile, etcétera. De hecho, aquí en Colombia tenemos hartas canciones que hablan sobre eso. Un Ah, ejemplo de bueno. ese muerto no lo cargo yo, ¿sí? O temas de, no sé, de la colonia, tipo Yo de Arroyo, etcétera. Y Estados Unidos, pues, no es la excepción. El día de hoy, señoras y señores, vamos a hablar de una de las mujeres más emblemáticas en la historia de los Estados Unidos. Y digo emblemática porque su historia es uno de los asesinatos más conocidos en el país y a nivel general. Entonces, hoy es el turno de nada más y nada menos que Lizzie Borden, la asesina del hacha. Chon, chon, chon. Aquí queríamos Ok. meter, Por un queríamos momento meter. creí que ibas a hablar de la Dalia, de la Black Dahlia, Dale, cuando dijiste. no, no, no. Sí tengo ganas, pero es que siento que es un tema ya muy, o sea, ya lo han hablado mucho, ¿sí? Ya todos sabemos qué pasó con la Dalia Negra y todo O no eso. sabemos. O no sabemos, aún hay muchas hipótesis. Eso sí he estado Sí. viendo que hay muchas hipótesis, muchos temas que con el tema del hotel, que una cosa, que la otra, que sí iba para tal parte, pero resultó yendo para otra, en fin. A ver, Lizzie Borden nació en Massachusetts el 19 de julio de 1860. Un breve resumen de lo que va a ser el capítulo es que ella es la única sospechosa del asesinato de su padre y su madrastra. Y este O asesinato tuvo lugar en agosto 4 de 1892, o sea, ya hace tiempito, 1842. O sea, hace más de 892. poco más de 100 años. Ok. ¿Sí? A la pregunta, ¿habías escuchado antes de Lizzie Borden o de su familia No, o algo? estoy sano, estoy totalmente sano. Listo, eso quiere decir que entonces no has escuchado la canción. O sea, la reacción, porque vamos a reaccionar a la canción. La reacción es totalmente orgánica. ¿Listo? Pero pues primero vamos a comentar la historia. Antes de hablar de Lizzie, es importante comentar quién era su padre. ¿Sí? Ya sabemos que Lizzie fue, bueno, es la principal sospechosa de la muerte de su padre y de su madrastra, pero entonces, ¿qué la llevó a ella a que cometiera ese crimen?
Andrew Jackson Borden era el papá de Lizzie, era un hombre de negocios, era un hombre supremamente rico en Fall River, un pueblo de Massachusetts. Él mantenía propiedades en el pueblo, perteneció a la banca, en fin, sí, era muy reconocido y no solamente en el pueblo, sino que a nivel ya general. La madre de Lizzie se llamaba Sarah Morse y ella falleció en 1863. Por ende, 2 años después, Andrew decidió contraer matrimonio con una señora llamada Abby Gray. Ok, Lizzie era la hermana de cuatro hermanos, pero sin embargo, con la que tenía mayor relación era con Emma Borden. Emma Borden nació el 1 de marzo de 1851. Ninguna de las dos se casó, ninguna de las dos tuvo hijos, ni nada de eso. Ahora bien, la familia Borden eran ciudadanos prominentes, ciudadanos de mucha plata, precisamente por todo lo que les acabo de comentar, por todo lo del papá. De hecho, tenían, bueno, de hecho su apellido venía de un linaje de Inglaterra por parte del papá, en fin, o sea, tenían nombre, tenían plata, tenían apellido, tenían todo, ¿sí? Y bueno, Andrew, para hacerles una breve descripción del papá, creció en medio de la pobreza y se hizo rico también a su manera. Cuenta la leyenda que Andrew era enterrador, o sea, su primer trabajo era eso. Entonces, en ese entonces, en Estados Unidos, pagaban por la cantidad de ataúdes que enterraran. Lo que hacía este señor era, por supuesto, le entregaban un cuerpo con un ataúd y él empezaba a cortar los pies de los cadáveres y los pies los colocaba en otros ataúdes. ¿Para qué? Para que estuvieran llenos de sí mismo, él podía cobrar más y más. O sea, en ese entonces no estaba como no sé si llamarlo tradición, de que uno, ¿sí? Abría el ataúd y podía ver al muerto. O sea, se morían y cerraban el ataúd en ese entonces. Ahorita sí están como esas ventanitas que uno puede ver el ataúd y bueno, al muerto y todo. sí, pero igual Entonces, eh, es raro que alguien vea los pies de un muerto, o sea, porque uno ve la cara. ujú, A hoy día, hoy día, sí, exacto. uno Entonces, nunca va digamos como, que, parce, ¿este man qué pisos tiene? A ver, ¿cuánto calzaba? bueno, aquí hago un paréntesis grande. eh, Cuando falleció alguien importante para mí, alguien, creo que fue, si alguien me contó que sí a veces miran el tamaño de los pies de los muertos para Ok, mirar el tema del tamaño del ataúd, ¿sí? O sea, que los pies no, es que el cuerpo lo tienen que entregar relativamente perfecto. Entonces, si el sí, ataúd, digamos que los pies están como así, no sé, están como pegando mucho, se pueden dañar los dedos, puede pasarle algo al muerto, en fin, un montón de cosas. No sé qué tan cierto sea esto. yo no, yo te tengo otra historia también con respecto a pies y muertos, y es que mi abuelo fallece de un montón de problemas y cuando mi abuelo fallece, mi abuelo ya no tenía piernas, él le había tenido que cortar las piernas por temas de circulación, azúcar, diabetes, cirrosis y demás. Entonces tienen que cortar los dos pies. ¿No? Mi abuelo cuando fallece ya estaba en silla de ruedas y le corté los pies. Recuerdo que cuando mi abuelo fallece, mi hermano, todavía estaba muy pequeño, preguntó que si en el ataúd le iban a poner los pies al abuelo para enterrarlo para que no llegara al cielo incompleto, o que si en el cielo habían sillas de ruedas. Yo no me quiero reír. No, dale, ríete. O sea, Perdón, hermano de Juan, si nos estás viendo, discúlpame, no te conozco, pero ¿no? sigamos. Pues, rápido y furioso reto cielo. O sea, Toretto diciéndole adiós. Sí, Hombre, no sé, algo así, mi abuelito en silla de ruedas. Estilo Aibar Bueno, así. estilo Ivar. Perdón, yo sé que es tu abuelo, Juan, discúlpame. Mi abuelo estilo Ivar, por así, bebe, mi Juanse y yo No, tenemos un humor negro, o sea, no, pero no lo, se lo vayan a más ofender divertido, ustedes. no, no, o sea, y mi papá también, porque o sea, mi hermano dice eso, a lo cual mi padre dice, ¿para qué puta necesita piernas si tiene alas y puede volar? Y yo digo, ¡guau! Y tiene No, es que toda la lógica del mundo. sí, pero es que me imaginé ese estilo Aibar llegando hacia el cielo todo. Denme mi Igual, arpa, denme mi arpa, denme mi arpa. sí. Ok, Bueno, la perdón, asesina del abuelo rancho. Juanse. El señor Bueno, cortaba pies para rellenar ataúdes.
Ok, Sí, y bueno, por eso mismo le pagaban más. Entonces el man empezó a adquirir y adquirir y adquirir dinero y luego empezó a meterse con el tema de la banca, se volvió banquero y asimismo empezó a adquirir propiedades en barrios pobres. Entonces, estas propiedades las remodelaba y las vendía a un precio mucho mayor y bueno, así fue adquiriendo su fortuna. ok, El caso es que, bueno, la vida de los Borden era cómoda, era holgada, era buena, ¿sí? Gracias pues a los ingresos de Anne. gracias Sin a portar bien. embargo, exacto, sin embargo, no era una familia feliz. Se estaban presentando muchos temas internos. Por ejemplo, Andrew, a pesar de toda la plata que tenía, era un tipo supremamente tacaño y era Ok, un tipo muy, muy cerrado en todo el sentido de la palabra, ¿sí? O sea, era una persona que tenía bajo presión a sus hijas, a su esposa, bueno, su esposa, eh, no las dejaba salir casi, eran muy vigiladas, habían constantes peleas dentro de la casa y de hecho se dice que la casa estaba dividida en dos. La mitad de la casa era para Andrew y para Abby y la otra mitad era para Lizzie y para sus otros tres hermanos. También se dice que muchas veces el único baño que tenía la casa no servía, entonces les tocaba hacer sus necesidades en el resto del lugar, ¿sí? Vivían en unas condiciones de suciedad también. Y bueno, otras cosas. Además, Abby, que era la esposa de Andrew, ¿sí? La madrastra de Lizzie, y de Emma y de los otros hermanos, era una persona muy grosera con ellas. Era una persona que las maltrataba constantemente. A pesar de que Abby duró con ellas 28 años. O sea, pues durante 28 años se tuvieron que aguantar y someter a estos tratos, además de lo que sufrían también con su padre. Entonces, bueno, vámonos directamente. Dime, dime. ¿no? Vale. Vámonos entonces directamente a los crímenes. ¿Qué fue lo que pasó? En la mañana del 4 de agosto de 1892 se dice que Andrew y su mujer fueron asesinados con un objeto afilado y se dice que fue un hacha. ¿Por qué se dice que fue un hacha? Porque encontraron la cabeza del hacha en el sótano de la casa. Entonces, dedujeron que fue con el hacha, porque no encontraron ninguna otra arma. Ahora bien, las únicas personas que estaban presentes en ese momento en la casa eran Lizzie y la sirvienta que se llamaba Bridget Sullivan. Bridget llevaba trabajando más o menos 2 años para la familia, 2 años y medio. Y bueno, Emma Borden, que era la otra hermana, se encontraba de visita en casa de unos amigos. Curiosamente, por esos días, el tío materno de las hermanas, de las hermanas Borden, llegó de visita. El señor se llamaba John Vinicius Morse. Y bueno, los visitaba por aquellos días, curiosamente, pero pues en ese momento no se encontraba tampoco en la casa. O sea, había harta gente, pero pues al mismo tiempo no estaba nadie en la casa, solamente estaba Lizzie y estaba Brie. Se dice que en la mañana Andrew había salido del banco y había ido a la oficina de correos. Luego a eso de las 10:45 de la mañana llegó a su casa y el man decidió, bueno, dice que llegó, primero miró quién estaba en la casa, se dio cuenta que estaba solamente Bridget y se dio cuenta que un ratico después llegó Lizzie. Pero pues el tipo dijo, bueno, voy a descansar porque no hay nadie más. Se acostó en el sofá de la casa y hasta ahí el man estaba bien. Se dice que media hora después llega Lizzie y descubre, entre muchas comillas, el cadáver de su padre. Ahora bien, aquí hay un segundo testimonio, ¿sí? Y es el de Bridget Sullivan, la señora que les ayudaba con todo el tema del aseo. Dice que, bueno, ella se encontraba descansando en su cuarto en el segundo piso y más o menos sobre las 11 de la mañana, Lizzie comenzó a gritar muy aireadamente y comenzó a gritar demasiado que alguien había matado a su padre. O sea, los gritos eran tan tenaces que despertaron a todo el barrio. O sea, todo el barrio se dio cuenta que algo estaba pasando en la casa. Entonces, el cuerpo de Andrew lo encontraron recostado sobre el sofá con la cabeza ladeada, más o menos como así,
y con el cráneo supremamente mutilado, como si lo hubiesen asesinado literalmente mientras descansaba, que fue lo que pasó. Como Las si me hubieran cogido fotografías, hachazos. exactamente, las fotografías, sí, literal. Las fotografías las pueden encontrar fácilmente por internet, de hecho en Wikipedia se ven a blanco y negro, o sea, no esperen algo explícito, pero pues salen ahí. Entonces, bueno, cuando los vecinos empezaron a escuchar todos los gritos de Lizzie, decían, fue madre, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué sucedió? Algo está pasando en la casa de los Borden. Llegaron para tranquilizar a Lizzie. Bridget y una vecina, que se llamaba Alice Shuril, descubrieron en la habitación de invitados del primer piso el cuerpo también de Abby Borden, que era la madrastra de Lizzie y de los otros tres hermanos, y el cráneo también había sido golpeado numerosas veces. Se dice que fue entre aproximadamente 34 y 44 golpes. O sea, Joder. el cráneo había quedado de los dos, ¿no? El cráneo había quedado vuelto nada. Entonces, a ver, tenemos un testigo que es Bridget Sullivan, que es la señora del aseo. Tenemos los gritos de Lizzie, pero hasta el momento no se sabe nada más. Entonces, aquí es donde empiezan todo el tema de la investigación, de las hipótesis, si de verdad Lizzie estuvo en el acto o qué fue lo que pasó. Lizzie era una persona muy alegre, ¿sí? O sea, era una persona que a simple vista no se veía con ningún problema, con ningún, eh, como con ningún odio, como con resentimiento, sino que la gente la describía como una persona supremamente feliz, le gustaba hablar, le gustaba bailar, lucía unos vestidos muy elegantes y Lizzie se volvió una persona emblemática en el pueblo precisamente por la elegancia que, sí, que representaba. Entonces, la casa, situada en el número 92 de Fall River, era incómoda, era desagradable, era un sitio de verdad horrible. El primer piso estaba dividido en dos partes por escaleras con accesos distintos, como ya les comenté. La parte delantera era para las hermanas, la parte trasera era la de Andrew y su esposa, y en muchas ocasiones la familia no comía junta. Sí, o sea, todo lo hacían por separado y todo lo hacían por separado, pero la casa solamente tenía un baño que a veces ni servía. Entonces, la casa era un desastre y también como familia eran un desastre. Dicen que el tío materno, en muchas ocasiones se escuchó que la familia solía pelear, discusiones, una cosa, la otra, y él declaró que el día de los acontecimientos él estaba en la casa para acordar unos términos de herencia, sí, con Andrew y todo. O sea, para llegar como a un acuerdo de unas herencias que habían ahí en medio. Pero dice que él vio cuando las hermanas, cuando Emma y cuando Lizzie abandonaron la casa. Pero ¿qué pasó? Lizzie, él vio también cuando Lizzie regresó antes de lo establecido. O sea, la historia inicial es que Lizzie regresó media hora después, ¿sí? Pero él dice, el hermano dice que no fue así, que regresó antes, porque él la vio regresar antes, él la vio por el camino. ¿Qué pasa? A Lizzie el día anterior se le había visto visitar un local farmacéutico, ¿sí? Una droguería, lo que le conocemos aquí como una farmacia. Y declaró el fármaco que Lizzie había averiguado días antes también un elemento que se llama ácido prúsico, que es un componente altamente venenoso. Entonces, ¿por qué Lizzie estaba averiguando eso? ¿Con qué fin? ¿Con qué fin si no tenía supuestamente, o sea, no era para nada así? No era que fuera a hacer algo, pero ¿por qué lo estaba averiguando? No, era para controlar las ratas de la casa. Pues si vivían en esas Es, condiciones. ajá. Entonces, bueno, después de que Lizzie averiguó este ácido, casualmente, unos días después, la familia se empezó a sentir enferma. O sea, Ah, bueno. empezaron a tener como síntomas de vómito, síntomas de problemas de estómago, Mm, empezaron a faltar como el aire, sí, todos esos síntomas. Entonces, curiosamente, eso pasó
después de que Lizzie había visitado el fármaco y había averiguado este ácido. Entonces, otra hipótesis, Lizzie estaba empezando a envenenar a su familia con esto, Qué ¿sí? lindo. Digamos que hay personas, o bueno, hay datos históricos que no la culpan a ella por la muerte de su familia. Pero ¿qué pasa? Si tenemos también toda esta línea detrás, donde ella había visitado al fármaco, donde había averiguado este ácido, donde la familia se estaba empezando a sentir enferma. De hecho, varias veces la familia llamó al médico familiar, ¿sí? En ese entonces tenían como un médico de El cabecera. visitador médico famoso, que pues de ahí surge el Exactamente. término visita de médico porque no se Ujú. demoraba, llegaban, revisaban y se iban. Exacto, y de hecho fue el médico el que les dijo que tenían aparentes síntomas de envenenamiento. Entonces, ahí todo empezó como a encajar, Adelante. ¿sí? Exacto. Vamos al juicio. Lizzie fue detenida el 11 de agosto y su juicio comenzó 10 meses después, en Massachusetts. Se dice que su testimonio y comportamientos incoherentes, inverosímiles, crearon más sospechas. O sea, ella primero daba una versión de que había llegado media hora después y que lo primero que había visto era el cuerpo de su padre. Pero luego dio otra versión que no, que había llegado una hora después y lo primero que vio fue el cuerpo de Abby. Entonces, eran como esas dos versiones y se mantenían esas dos versiones, no daba una sola. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué mentía tanto también? ¿Sí? Si se supone que ella no era la culpable, ¿por qué no se quedaba con una sola versión? Bueno, Ahora bien, pero ahí me podría decir que estaba en shock, que las personas cuando están en shock tienden a confundirse, que la memoria puede fallar, que uno se puede equivocar en su declaración. sí, pero, a ver, por ejemplo, Dios no quiera, ¿sí? Uno ve al, o sea, uno sabe que los papás a los papás los mataron. Hombre, yo voy a recordar la primera persona que vi muerta, sea mi papá o sea mi mamá, o no. Eran otros tiempos. Ok, pregunta capciosa. O sea, se supone que la imagen es tan fuerte que a uno no se le olvida ese shock, ¿sí? Pero igual ahí no estaba lo que me decías hace un ratico de que la mamá la había encontrado cuando estaba acompañada de la mucama. Sí, pero se dice, o sea, se descubrió también que Bridget, ella sí estaba en su cuarto, que ella no se había dado cuenta ni había escuchado lo que había pasado. No, pero eso también es bobada, pues porque si yo, o sea, un hachazo no es silencioso. 47 hachazos menos. Entonces, si yo estoy en una casa y escucho, y O sea, claramente eso tiene que tener de respaldo, pues, por muy grande que sea la casa, olvídate. no, pero recordemos que también la casa estaba dividida, ¿no? Ay, O sea, no sabemos cómo era yo realmente no investigué cómo era la división de esa casa, o sea, no sé si el cuarto quedaba por allá lejos, si el otro quedaba por acá, no sé. El caso es que, bueno, a Bridget Sullivan no se le culpó de absolutamente nada. La uy, sospechosa principal fue Lizzie, y hasta el día de hoy. Entonces, bueno, sus testimonios comenzaron a ser incoherentes, ¿sí? Y eso generó más sospecha en el público. Fue acusada de los asesinatos y su defensa estuvo dirigida por el ex gobernador de Massachusetts, el señor George Robinson y Andrew Jennings. Ellos decían que por más incoherencias que habían, también habían personas que decían que habían visto a Lizzie en el momento donde ella, o sea, donde ella decide emprender el viaje desde donde estaba hasta su casa, si era media hora, ¿sí? Entonces, que habían compartido con Lizzie, que la habían visto, que habían hablado con ella. Entonces, ellos defendían también esa contraparte. Se dice que durante la investigación se encontró un hacha en el sótano, que era lo que les comentaba hace un rato, y bueno, en el sótano de la casa, y se supuso que este fue el arma homicida. Sin embargo, también, normalmente cuando un hacha recibe muchos golpes, no sé si ustedes han pierde el estado en filo. algún momento con un hacha, exacto, se pierde el filo y se ve, ¿sí? Por más, no sé, por más suave, entre comillas, aunque la cabeza de por sí no es nada suave, pero por más suave que sea el elemento, se ve cuando el hacha está golpeada.
Y ese hacha, bueno, esa cabeza que encontraron en el sótano no estaba golpeada, no estaba sucia, no estaba nada. O sea, Estaba estaba nuevo. totalmente intacta. Sí, la Ok. encontraron. Es como si tú tuvieses un hacha, le hubieses quitado la parte de arriba y la hubieses puesto en el piso, así. Y tenía la etiqueta todavía. No fue comprada ayer. Made in China. No mentiras. O sea, se veía en perfecto estado. Ahora bien, lo que tú dices es verdad, eran otros tiempos, ¿no? Eran otras épocas y supongo que los métodos de investigación no eran los mismos que hay hoy en No, día. es que partamos del hecho de que el ADN es algo que solamente hasta los 2000 comenzaron a utilizar de forma recurrente. Entonces, en esa época ni siquiera hablar y pensar en huellas dactilares. Ahora bien, aquí tenemos también una contraparte. La fiscalía dice que efectivamente el arma homicida no fue el arma homicida. O sea, que habían destrozado a propósito para que se diera como un arma homicida, pero es que no, o sea, el destrozado era que estaba manchado de sangre, pero no había más. O sea, no presentaban signos de golpes ni absolutamente nada. O sea, tú te puedes manchar y tú puedes cortar y puedes manchar el hacha. Pero si el hacha no tiene unos temas de golpes, pues es muy complicado. Pero la policía, el caso había interrogado ya mucha gente y afirmó que supuestamente el mango del hacha era el que sí tenía los golpes y curiosamente el mango del hacha se perdió. Curiosamente, Pero. ¿no? O sea, la policía encuentra el hacha, la cabeza del hacha solamente, Sí. luego encuentra el mango del hacha, la policía No, no, dice no. que O sea, se dice por interrogaciones que fue con el mango del hacha, pero el mango del hacha nunca lo encontraron, supuestamente, o sea, nunca, o sea, dijeron que no había sido con la cabeza, sino con el mango del sino con hacha. el mango. Pero como no O sea, la encontraron el policía era mango, tan pendeja entonces, que utilizaba el hacha al revés. O sea, estaban imputando un crimen sin arma homicida. Deberían verse How to Get claro, Away with esa es una de las hipótesis, ¿no? Porque hay otras hipótesis que se dice que sí, efectivamente encontraron el hacha completa, pero que la policía ahí también intervino, porque es que como la familia Borden tenía mucho dinero, entonces bueno, a los padres morir y a los hijos, bueno, una de las hijas estar en la cárcel, entonces posiblemente ese dinero iba a ser incautado por la policía y bueno, ya sabemos que podía haber pasado, en fin, la policía se podía haber robado esa plática también. O sea, it. hay muchas hipótesis, ¿sí? Al día de hoy hay relatos históricos que culpan a Lizzie, como hay relatos históricos que no la culpan, porque es que no hay una línea investigativa que efectivamente diga, sí, fue Lizzie. Entonces, el tema forense declaró que no hubo un material para limpiar el hacha después de los asesinatos. O sea, No hay nada, no hay nada. Pues es que no tengo arma homicida, solamente tengo una persona que se contradice en sus declaraciones, pero pueden ser en mil cosas que suceden alrededor. O sea, no estoy defendiendo a un asesino, pero si lo llevo a un tema judicial, no tenemos, puede haber motivo, pero sin arma homicida no se puede declarar a nadie, eso está más que claro. exacto. O sea, Y el arma homicida que encontraron no fue el arma homicida porque no se pudo comprobar que con esa cabeza de hacha se dieron los golpes, que estaba nueva, baila. no, y fíjate que también nunca se encontró alguna ropa, ¿sí? Que estuviera manchada de sangre o algo. Pero hay un relato de una vecina que dice que observó cómo Lizzie quemaba ropa en el fogón de la cocina, sobre todo un vestido azul que según ella había manchado con pintura fresca y que había quedado inservible. Entonces, Y, que, tenemos y, también la- y esa, las personas que se le encontraron en el camino no dijeron de qué color era el vestido que llevaba, no se sabe. fíjate que no, o sea, no leí nada de eso, ¿sabes? Tenemos que descubrir esto, una máquina del tiempo. Entonces, bueno, a pesar de todas las circunstancias, a pesar de que
habían algunas cosas que uno dice, bueno, posiblemente sí, pero habían otras que uno dice, posiblemente no. Digamos que puede haber un motivo, pero no hay arma homicida. Sí, o Es sea, así de no sencillo. había como algo de peso que uno diga, pues pucha, sí fue Todo ella. es Sí, circunstancial desde el exacto. punto de vista, yéndonos a un tema bien CSI o bien Law and Order o bien Criminal Minds, todo lo que tenemos en este momento es circunstancial. Ujú. Pero bueno, digamos que a pesar de esos pros, esos contras, sí, no, todos lo que habían visto los vecinos, lo del fármaco, etcétera, Lizzie Borden fue absuelta por el jurado tras solo hora y media de la deliberación, ¿sí? El hecho de que nunca se encontrase un arma homicida puntualmente, ni ropa, ni nada que la pudiese incriminar, más allá de que algunos vecinos habían dicho que la habían visto, sí, media hora antes, y bueno, este tema. Eh, y bueno, además de que la historia del ácido púrico, todo ese testimonio inicial, digamos que no fueron considerados como puntuales para el juicio, ¿sí? O sea, los vieron más como hipótesis, como temas de que, bueno, puede haber pasado, pero no. Y bueno, Lizzie finalmente no fue condenada. Además, en aquellos tiempos tuvo lugar otro asesinato en la zona, aunque el asesino, José Correira, no se encontraba en el país cuando Andrew y Abby fueron asesinados. O sea, también el man, a José Correira, lo estaban de pronto como relacionando con el crimen porque Andrew tenía mucha plata y todo el tema, ¿sí? Es importante comentarlo también. Y de hecho, José, también hay una historia por ahí de José Correira interesante, que es de esos asesinos de Estados Unidos que no son tan famosos, pero que también tienen su telita por cortar. Tiene tantos que, No, fíjate que es que lo interesante de este es que hace parte del folclore americano, ¿sí? ok, Precisamente por la importancia de Lizzie, como les comenté hace un rato, ella era una persona supremamente alegre, una cosa, la otra extrovertida, y Lizzie tenía una característica peculiar y era que le encantaba lucir sus vestidos. Entonces, normalmente, a veces en el folclore norteamericano salen con los vestidos y salen con un hacha, por ejemplo, ¿sí? Entonces, haciendo alusión a Lizzie Borden. Sí, sí, eso yo lo vi en unos videos y yo dije, ok, Estados Unidos, ya sabemos cómo es Estados Unidos. es verdad. Sí. Y bueno, en los últimos años, Lizzie y su hermana Emma se mudaron a una casa, una que llamaron McClure, en el mismo pueblo. En 1905, las hermanas discutieron sobre una especie de fiesta y bueno, el caso es que en la fiesta hubo una especie como de honor a la actriz Nancy O'Neill. Y bueno, Emma abandonó la casa sobre aquella época y Lizzie empezó a usar su nombre, o bueno, empezó a usar el nombre de Elizabeth A. Borden. Lizzie Borden murió de neumonía el 1 de junio de 1927 y fue enterrada en Fall River. Su hermana, con la que no tenía ya mucha relación, falleció 9 días después. La casa donde tuvo, digamos que donde sucedieron todos estos acontecimientos ahora es un albergue. Es Y un bueno, es una Airbnb, casa también de turismo. sí, es un Airbnb. Acá estoy viendo que la noche vale 1.200.000 pesos colombianos. Ujú, exacto. No, fíjate que uno de los comentarios, eso que me puse a ver los comentarios de la canción, porque sí hay una canción de Lizzie Borden y hay una serie también muy buena que se llama Lizzie Borden, eh, creo que se llama Lizzie Borden, la asesina del hacha, si no estoy mal. Es una serie que tiene 8 capítulos, es muy, muy, muy buena. O sea, de verdad la recomiendo que la vean, porque cuentan como todas estas cositas que se dieron en el juicio, ¿sí? Lo del veneno, la relación con los padres, es buenísima. A mí me gustó mucho, de verdad, la vi y me gustó. La encontré por ahí en una plataforma de internet, no me pregunten el nombre, pero supongo que si ponen Lizzie Borden, la asesina del hacha serie, ahí les va a aparecer pues, los resultados. Entonces, bueno, te estaba comentando que uno de los comentarios así en internet, curiosamente decía, en esa casa sucedió ese asesinato y yo vivo a 3 cuadras.
Imagínate. O Que sea, no sería vengan a Medellín interesante porque en Medellín en verlo. cada cuadra sucede un asesinato. Sí, eso sí. Pero es Estados Unidos, es primer mundo, querido. Pero bueno, primer mundo. Vamos entonces a reaccionar a la canción. Es una canción infantil, ¿ok? Pero, no sé, me pareció tétrica. A ver, para los que ya nos han visto hace tiempo, y bueno, para los que no, saben que Juanse y yo no nos asustamos con casi nada, creería yo. O Estamos fácil, nos sea, impresionamos, luego impresionamos, los temas paranormales no, como que no, tratamos de ser muy racionales en ese sentido. sí. A mí me asustan más los temas terrenales, o sea, la ansiedad y toda esa vaina, eso sí me vuelve una nada. Pero con esta canción me pasó algo que yo dije, ya la escuché, incluso sin haber leído, sin haber investigado el tema, y yo dije, mi madre, tengo miedo, tengo miedo. Entonces aquí vamos a reaccionar a la canción de Lizzy Borden, es una canción para saltar la cuerda. Vamos a ver. Esa tétrica, ya me dio miedo. Lizzy Borden un hacha tomó, 40 golpes a su madre le dio. Cuando Parece que es eso. La canción existe. O sea, la canción sí, la canción la juegan los niños. No, escúchala, escúchala, siguen escuchando. lo que hizo miró, 40 hachazos a su padre asestó. Lizzy Borden, Lizzy Borden, Lizzy Borden, Lizzy Borden, 40 golpes a su madre le dio. Que hizo miró, 40 hachazos a su padre asestó. Hachazos a su padre asestó. Lizzy Borden un hacha tomó, 40 golpes a su madre le dio. Cuando lo que hizo miró, 40 hachazos a su padre asestó. Lizzy Borden. Y es una canción infantil. Y eso que la versión en español, no sé, a mí me dio miedo, la verdad, soy muy sincera, como, pero la versión en inglés es, no sé, es tétrico, tétrico. Y bueno, Me eso ha recordó sido. dos cosas. A Me ver, antes de recordó, cerrar. no, me recordó en una parte de la canción de Freddy Krueger. Sí, oye, sí, 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 sí. Me acordó de esa canción que también es una canción de niños. Ujú. Me recordó también una canción que pues, yo no sé si tú la conozcas o si sea conocida en otras partes de Colombia, pero aquí en Medellín, cuando uno iba a jugar, no sé, la lleva, o que acá le decimos chucha, o policías y ladrones, o algún juego de esos de niños, eh, era usual como escoger qué persona se iba a salvar de ser la persona que los perseguía y demás.
y había una canción que se llamaba Don Federico, que era Don Federico mató a su mujer, la hizo picadillo, la echó al pastel. La gente que pasaba olía carne asada, era la mujer de Don Federico. Sí, también es una canción de niños, o sea, no tenemos que ir muy lejos para encontrar canciones de niños tétricas. Ok, ok, eso también está fuerte. Qué pucha. Por eso te dije, me recordó la canción de Don Federico. Nos reímos es porque tenemos risa nerviosa, no es que nos riamos del tema. Claro. Y tampoco somos historiadores, se te olvidó decir eso. No somos historiadores, recuérdenlo. Yo estoy impactada es con esa canción. Hoy estoy impactado porque la casa de esta vieja sea un Airbnb y porque uno pueda ir y si se suscriben mucho al canal y lo comparten y si nos ayudan, algún día podríamos conseguir el dinero para irnos a visitar la casa de Fall River en Lizzie Borden Massachusetts. y hacer un live directamente desde ¿Te Massachusetts. imaginas? Conocer todos Sería esos fantástico. lugares históricos. Por ejemplo, aunque me han dicho que es una, o sea, es una calle muy, muy fea, el hotel donde, bueno, donde se encontró cerca a la de la Negra, que es el Hotel Cecil, creo que se llama, Y lo ¿sí? tenés así, sí. Sí. Bueno, esa calle es horrible, pero a mí me gustaría visitar el Hotel Cecil, eso queda en Los Ángeles. Aunque dicen Sí, que llevan años modelándolo, pero ¿sabes quién más hizo parte del Hotel Cecil? sé que hubo varios asesinos. También está la chica esta de que encontraron en los tanques de agua. Lisa Lam. Eh, y Lisa ay, ¿cómo es que se llama el otro? El otro que se volvió una figura pública en la cárcel. The Night Stalker, Richard Motherfucker Ramírez, Richard Ramírez, sí. el acosador nocturno. Richard Ramírez, sí, que se volvió toda una estrella en la cárcel y todo. O sea, man en los juicios salía con gafas oscuras y Que se cabello, pintó mejor un dicho. pentagrama en la mano y hacía así, idiota. Ujú. Pero Sí, bueno, no, y hubo oye, varios, no hubo conocí este varios. caso. Conocí este caso, muy chévere, me gustó mucho. Me gustó Digamos que mucho. la ventaja es que siento yo que no enjuiciaron a una persona inocente. O sea, no la metieron Oh, a la cárcel. no enjuiciaron a una persona culpable que supo hacerse pasar por inocente. Porque ¿Será? si tú estoy viendo las imágenes de Lizzie y físicamente es una persona que se ve como con la mirada perdida y se ve, no sé, eso pueden ser las fotos del piso, qué sé yo, pero ¿Será? la Es que mirada no de ella sé. nos transmite cosas. A mí me dejó como con la duda, pero siento yo que, o sea, uno mientras está leyendo el caso, ¿sí? Uno dice, "Jue madre, la vieja es culpable". Pero ya después cuando uno empieza a leer toda la investigación, uno dice, pero es que no hay tanto, o sea, no hay tantas cosas en su contra, de hecho hay más cosas a su favor. O sea, sí, nunca se, por ejemplo, una arma homicida contundente nunca se encontró. ¿Es verdad? Ropa, por ejemplo, ni olor al tema de fogón. Tú sabes que a veces cuando se quema algo, huele, ¿sí? Y huele bastante. O sea, eso no huele solamente en la casa, sino que sale el olor. Lo único es que hay una vecina que decía que vio a Lizzie quemando un vestido, pero hipótesis, 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 no sé. Cuando uno empieza a leer la investigación, uno queda como, pucha, o sea, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Quién fue entonces? Si no fue ella, entonces, ¿quién fue? ¿Cómo? Gran pregunta. Y no tendremos respuesta. Exactamente. Y a todos los que llegaron hasta acá, gracias por habernos escuchado. Recuerden suscribirse al canal si les gustó el contenido, compartirlo, darle me gusta, dejar sus comentarios. Recuerden que también estamos en todas las plataformas de podcast como Historia Histérica. Ahí pueden encontrar como Calavera Barbada. Y también recuerden que lo bonito de la historia es que nunca se termina. Lizzie Borden. Chao, chao.